Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algunos problemas relacionados con la fuerza magnética. Si recordáis, en el vídeo anterior veíamos que la fuerza de Lorentz, o lo que se conoce generalmente como la fuerza magnética, es aquella magnitud que nos relaciona directamente el movimiento de una partícula a cierta velocidad con respecto al campo magnético sobre la que se introduce. Si esa fuerza magnética ocurre sobre una partícula con cierta carga, se determina una fuerza la cual puede variar el movimiento de la partícula. Entonces, vamos a ver algunos casos de problemas en concreto donde tendremos que determinar la fuerza que se ejecuta o la velocidad o el campo magnético que tendría ejecutada esa partícula para poder tener una fuerza en concreto. El primero de ellos nos dicen lo siguiente, es el problema más elemental donde vamos a tener todos los datos, es decir, la carga, la velocidad y el campo magnético, de tal modo que tendremos que únicamente determinar la fuerza magnética. Y nos dicen lo siguiente, una partícula de carga igual a 3 coulombios, es decir, carga igual a 3 coulombios, se introduce en el seno de un campo magnético que tiene las siguientes coordenadas. Nos dicen que B es el siguiente campo magnético, es el 0, 1, 3. ¿De acuerdo? Todo esto, si recordáis, en teslas. Y nos dicen, si la velocidad de la partícula viene determinada por el vector V, que nos lo dan por aquí, que es el 1, 1, menos 2, lógicamente en metros por segundo, determina el vector fuerza magnética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos básicamente una partícula que tiene carga distinta de cero, por lo tanto está cargada eléctricamente, de tal manera que llevando una velocidad también distinta de cero, se introduce en el seno de un campo magnético. De tal modo que como una partícula cargada con velocidad entra en el seno de un campo magnético, lo que ocurrirá será que se ejercerá una fuerza magnética sobre ella. Y si recordáis, esta fuerza magnética era proporcional a la carga y al producto vectorial de la velocidad con el campo magnético. De tal modo que estos serían los 3 coulombios, todo multiplicado por este determinante x y z, y donde tendríamos aquí el vector v 1, 1, menos 2, y aquí el vector b, que sería el 0, 1, 3. Muy importante colocarlos en orden, es decir, colocar primero el vector v y luego el vector b. ¿Por qué? Porque si los colocamos al revés, obtendríamos el mismo módulo de la fuerza magnética, pero los sentidos estarían completamente cambiados. Es decir, que estaría todo multiplicado por menos 1. Si recordáis, cuando veíamos los determinantes, veíamos que la permutación de una fila o de una columna cambiaba el signo del determinante. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a representarlos correctamente para que esto no nos ocurra. Entonces, este 3 va a ser factor común a todo y en x nos quedará simplemente el determinante de 1, 3, menos 2, 1, menos en y el determinante. Recordad que eliminamos siempre fila y columna para poder calcular el determinante. Es el 1, 3, menos 2, 0, más en z el determinante del 1, 1, 0, 1. Perdón, al revés. Esto es un 0 y esto es un 1. ¿De acuerdo? Ya sabéis que podéis calcular los determinantes como queráis. A mí personalmente me parece mucho más rápido el método de desarrollo por adjuntos, pero si alguien lo quiere hacer con la regla de Sarrus, es perfectamente correcto. Entonces, aquí de nuevo tendríamos ese 3, que nos quedaría multiplicado por el determinante en x, que podemos ver que es 1 por 3, 3, menos 2 por 1, más 2, menos en y tendríamos 1 por 3, 3, menos 2 por 0, 3, más z, donde tendríamos 1 por 1, 1, menos 1 por 0, 1 simplemente. Es decir, que lo que nos quedaría sería 3 por 3 más 2, es decir, 15 en x, menos, en este caso 3 por 3, 9 en y, más 3 por 1, 3 en z. Es decir, que tendríamos ese vector 15 menos 9, 3, o como ya teníamos parte de este módulo fuera, lo podríamos poner como el vector 3, que nos quedaría por el 5 menos 3,
1 todo lógicamente medido en teslas porque estamos calculando la fuerza magnética. Recordad que es muy importante trabajar perdón, esto no son teslas, estos son newtons, porque es una fuerza. Lo que son teslas está aquí arriba. Lo que os iba a comentar, es muy importante que trabajemos con unidades del sistema internacional para precisamente después obtener unidades del sistema internacional. Porque si yo aquí no introduzco teslas, no introduzco coulombios o no introduzco metros por segundo, me encontraré con problemas como los que podrían ser el cambio de unidades. Si sé cambiar de unas unidades a otras no hay ningún problema, pero sin embargo, en caso de que no se me cambien exactamente cuánto sería una unidad con respecto a la otra, será mucho más complicado de determinar. Bueno, una vez tenemos este problema, nos dan una variante dentro de lo que tenemos aquí. Nos dicen que ahora la misma partícula, es decir, esa carga igual a 3 coulombios, se mantiene a la misma velocidad, es decir, que la velocidad no deja de ser más que 1, 1 menos 2, pero nos dicen que ahora la fuerza magnética ha cambiado a ser el siguiente vector. Nos dicen que la fuerza magnética viene determinada por el vector menos 2, 1, menos 2. ¿De acuerdo? Y nos preguntan que calculemos cuánto vale el campo magnético sobre el que se ha incluido esta nueva partícula. ¿Por qué se ha tenido que incluir sobre un nuevo campo magnético? Porque, lógicamente, al haber cambiado la fuerza magnética como tal, si hemos mantenido la velocidad y hemos mantenido la carga, automáticamente el campo magnético debería cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí tenemos una manera de calcular esto. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Si nos damos cuenta, la fuerza magnética es directamente proporcional al producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos ver que aquí existe una relación directa entre este tipo de vectores. Si os fijáis, tendrían que ser proporcionales entre sí. ¿Vale? Esto lo podemos plantear de la siguiente forma. Sabemos que la fuerza magnética, que es concretamente el vector menos 2, 1 menos 2, tendría que ser igual al producto de la carga, que tendríamos aquí, todo multiplicado por ese vector que conocíamos, el producto vectorial entre, aquí tendríamos x, y z, recordando que el vector b sería en general b de x, b de y y b de z. ¿Ok? Por tanto, ahora calcularíamos el producto vectorial con los valores concretos de v, es decir, 1, 1 menos 2, y con los valores genéricos de b, es decir, b de x, b de y y b de z, ¿vale? De tal modo que esto nos quedaría de la manera que lo teníamos antes. Teníamos 3 y ahora tendríamos aquí, en concreto, el primer término que iría en x, quitamos fila y columna y nos quedaría b de z más 2 veces b de y. Luego aquí tendríamos menos y, eliminaríamos fila y columna y nos quedaría b de z más 2 veces b de x, y por último tendríamos el término en z, que sería b de y menos b de x, ¿ok? Es decir, que tendríamos 3 veces, tendríamos el vector, lo puedo poner tal que así, sería 3b de z más 6b de y, estoy sacando ya el factor común y poniéndolos en cada uno, tendríamos menos 3b de z más 6b de x, y por último tendríamos 3b de y menos 3b de x, es decir, 3b de x, ¿ok? Y este sería el concepto de fuerza magnética. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, ahora aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, porque lo que teníamos aquí es una componente de la fuerza magnética que ya conocemos, ¿vale? Por tanto, podemos igualar cada una de las ecuaciones a estas de aquí. Es decir, yo voy a borrar por aquí arriba y voy a decir, vale, la primera componente, que era menos 2, tendrá que ser igual a la primera componente, es decir, 3b de z más 6b de y. Por otra parte, la segunda componente, que será 1, tendrá que ser menos 3b de z más 6b de x. Y por último, la tercera componente, que tendría que ser menos 2 de nuevo, tendría que ser igual a 3b de y menos 3b
B de X. ¿Ok? De esta manera tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, el cual, como siempre, podemos resolver como queráis. Es decir, por ejemplo, a mí se me ocurre estas dos ecuaciones, las dos primeras, menos 2 igual a 3bz más 6bi y 1 igual a menos 3bz más 6bx, las voy a sumar. Menos 2 más 1 es menos 1, menos 3, o sea, 3bz menos 3bz es 0, y 6bi menos, podemos ver, perdón, esto era un más, esto es un más 6bx, pues sería 6bi más 6bx, ¿vale? Por tanto, de aquí puedo despejar y podría decir que, pues por ejemplo, menos 1 menos 6bi todo dividido entre 6 sería concretamente igual a b de x. Y ese b de x lo puedo introducir aquí dentro, ¿vale? Voy a borrar por aquí abajo, eliminaría toda esta parte y ahora voy a seguir operando. Es decir, aquí dentro voy a reescribir lo que nos pone aquí. Es decir, menos 2 es igual a 3 por b de y menos 3 por ese b de x que lo tenemos aquí. Menos 1 menos 6bi entre 6. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto es lo mismo que 3 por bi menos 3 entre 6 es lo mismo que menos 1 entre 2 y ese menos lo voy a poner arriba. Es decir, más 1 más 6bi, todo dividido entre 2. Y esto sería igual a menos 2. Voy a sacar factor común y lo voy a pasar multiplicando al otro lado, es decir, 6bi más 1 más 6bi, todo dividido entre 2 es igual a menos 2, o lo que es lo mismo, 12b de y más 1 es igual a menos 4. Es decir, 12b de y sería igual a menos 5, es decir, b de y será igual a menos 5 entre 12 teslas. ¿De acuerdo? Ya tendríamos la primera componente. b de y igual a menos 5 entre 12 teslas. Ahora simplemente venimos aquí y sustituimos esa componente. Es decir, voy a borrar todo esto y voy a sustituir aquí dentro. Como he dicho que b de y ya lo teníamos, pues lo sustituyo. Sería menos 1 menos 6 por menos 5 entre 12, todo dividido entre 6. Que esto sería, como hemos podido ver, b de x. Esto sería menos 1 y aquí nos quedaría menos 6 con el menos 5, me queda más 30 entre 12, todo dividido entre 6. Esto es lo mismo que menos 1 más 30 entre 12, podríamos ponerlo como 2,5, pero en lugar de ponerlo como 2,5 lo voy a poner como 5 medios, todo entre 6, ¿vale? Menos 1 más 5 medios es lo mismo que 3 medios, todo entre 6, y si recordáis, esto es exactamente lo mismo que poner 3 entre 12, o lo que es lo mismo, un cuarto. Esto sería b de x. Por tanto, tenemos que b de x sería igual a un cuarto. Y ahora, por último, puedo venir a cualquiera de las otras dos ecuaciones que tengo y simplemente sustituir b de x o b de y obtener b de z. Por ejemplo, voy a hacerlo en esta de aquí. Si yo despejo de esta ecuación b de z, sería menos 2 menos 6b de y entre 3, tendría que ser igual a b de z. Por tanto, sustituyo. Tendría menos 2 menos 6 por b de y, hemos dicho que era menos 5 entre 12, todo dividido entre 3. Esto sería menos 2, menos con menos me queda igual que antes, más 30 entre 12, todo entre 3, de nuevo exactamente igual, menos 2 más 5 entre 2, todo entre 3, vuelvo a sacar ese factor común, menos 4 más 5 es un medio, todo entre 3, o lo que es lo mismo, un sexto igual a b de z. Por lo tanto, tendríamos que b de z sería exactamente igual a un sexto, todo medido en teslas. Si no me he equivocado a la hora de realizar ninguna operación y de despejar este sistema, deberíamos tener un campo magnético, el cual fuese simplemente, hemos dicho que b de x era un cuarto, b de y era menos 5 doceavos y b de z es un sexto, todo medido en teslas, el cual nos debería determinar esa fuerza magnética que habíamos aplicado. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido
y que vaya bien.